Hola a todos. En esta ocasión vamos a resolver un problema sobre trabajo. Para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado de 37 grados con respecto a la horizontal y ejerce una fuerza de 400 newton. Si el hombre desplaza la caja una distancia de 3 metros y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0,1, determinar la fuerza neta que actúa sobre la caja, el trabajo realizado por la fuerza neta y el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Bien, primero que todo vamos a sacar los datos del problema. Nos dan la masa, que corresponde a 50 kilogramos. Nos dan el ángulo de inclinación del plano, que es de 37 grados. La fuerza que aplica el hombre, que corresponde a 400 newton. Y el desplazamiento que tiene la caja con esta fuerza aplicada, que es de 3 metros. Igualmente nos dan el coeficiente de fricción entre la caja y la superficie, que es de 0,1. Y las incógnitas serían, en este caso, la fuerza neta o fuerza total, el trabajo que realiza esta fuerza neta y el trabajo que realizan cada una de las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, primero que todo vamos al dibujo y vamos a dibujar precisamente las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Entonces, primera instancia con la fuerza aplicada, entonces en este caso la podemos representar aquí en esta parte, ¿sí? Vamos a llamarla F. Tenemos la normal, que es perpendicular al plano. Tenemos la fricción, que se opone al movimiento. Y tenemos el peso, que es vertical hacia abajo. Entonces vemos que en este caso del plano cartesiano de referencia, la única fuerza que está inclinada es el peso. Entonces vamos a dibujar las componentes. Entonces trazamos el triángulo rectángulo, donde este ángulo que está aquí corresponde a este mismo ángulo, que es 37 grados. Entonces, en el eje Y tendríamos la componente Y del peso y en el eje X tendríamos la componente X del peso. Como se puede observar en el triángulo rectángulo, la componente Y es el cateto adyacente, entonces la vamos a trabajar con la función coseno, y WX es el cateto opuesto del ángulo, por lo tanto la trabajamos con la función seno. Bien, entonces vamos a trabajar las componentes del peso. Entonces WX será igual a masa por gravedad por el seno de 37 grados. Reemplazamos los valores, la masa es de 50 kilogramos, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 37. Entonces obtengo un valor para WX de 294,89 newton. Ya tenemos una de las componentes. Para la componente Y, entonces igualmente masa por gravedad por el coseno de 37, reemplazamos los valores, la masa que es de 50 kilogramos, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado por coseno de 37 y obtenemos un valor de 391,33 newton. Y aquí tenemos la otra componente.
Si nos vamos nuevamente al gráfico, entonces podemos observar que las fuerzas que están actuando en la dirección del movimiento, en este caso en el eje X, sería F, la fuerza aplicada, WX, que es la componente X del peso, y la fricción. Y las dos fuerzas que actúan de forma perpendicular a la dirección del movimiento de la caja, que son la normal y la componente Y del peso. Entonces, si trabajamos en el eje Y, podemos decir que normal menos WY es igual a 0. Hay equilibrio de fuerzas para el eje vertical debido a que el movimiento ocurre horizontalmente. Entonces, la normal es igual a WY, es decir que la normal también tiene un valor de 391,33 newton. Bien, recordemos también que la fuerza de fricción se define como el producto del coeficiente de fricción por la normal. Entonces, la fuerza de fricción es igual a 0,1, que es el coeficiente. Recordemos que esta magnitud no tiene unidad. Y la multiplicamos por 391,33 newton, que corresponde a la normal. Eso me da entonces un valor para la fuerza de fricción de 39,13 newton. Entonces ya tenemos todas las fuerzas actuantes sobre el sistema, ya conocemos todas. Ahora vamos a trabajar en el eje X, que es la dirección del movimiento. Entonces, en el eje X, la fuerza neta se calcula como la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces tenemos positiva la fuerza aplicada y en sentido opuesto al movimiento tendríamos la fricción y tendríamos la componente X del peso. Y esto es igual, obviamente, a la fuerza neta, que es el valor que queremos conseguir. Entonces, la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada, que son 400 newton, menos la fricción, 39,13 newton, menos la componente X del peso, que son 294,89 newton. Entonces me da un valor para la fuerza neta o fuerza total de 65,98 newton, que lo vamos a aproximar a 66 newton. Entonces ya tengo el valor de la fuerza neta, que era pues la primera pregunta. Con respecto ahora al trabajo, entonces sabemos que el trabajo se define como el producto de la fuerza por el desplazamiento de dicho objeto. Hay que tener cuidado con la letra W, que la estamos usando tanto para el peso como para el trabajo. Entonces es necesario pues no confundirse con eso. Entonces el trabajo es igual a la fuerza neta, en este caso el total, por el desplazamiento. Recuerden que en este caso pues la fuerza está dirigida en el sentido de las X y el desplazamiento también. Entonces, al ser paralelas, simplemente el trabajo es multiplicar esas dos magnitudes. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza neta, que son 66 newton, por el desplazamiento, que son 3 metros. Eso me da entonces un valor para el trabajo correspondiente a 198 joules. Y este sería el resultado total. Recordemos que un joule es igual a newton por metro. Este sería el trabajo de la fuerza neta. La otra pregunta tenía que ver con el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas.
Entonces, vamos a empezar con ellas. Entonces, para la fuerza aplicada, significa que como la fuerza aplicada está a favor del movimiento, es decir, en la misma dirección del desplazamiento, decimos que el trabajo es el producto de la fuerza aplicada por el desplazamiento. Esto me da 400 newton, que es la fuerza aplicada, por 3 metros, que es el desplazamiento, para un total de 1200 joules. Vamos a llamar trabajo número 1. Ahora, para la fuerza de fricción. La fuerza de fricción está al lado contrario o en sentido contrario al desplazamiento. Eso me genera un trabajo negativo o un trabajo de frenado. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos la fuerza de fricción por la distancia. Trabajo es igual a menos, la fricción tiene un valor de 39,13 newton por 3 metros, que es el desplazamiento. Por lo tanto, obtengo un trabajo equivalente a menos 117,39 joules, perdón, en este caso no son newton, son en joules. Vamos a llamarlo trabajo número 2. Y ahora para WX, que también está en sentido opuesto al desplazamiento de la caja. Entonces también genera un trabajo negativo. Entonces el trabajo es igual a menos WX por el desplazamiento. El trabajo es igual a menos 294,89 newton por 3 metros. Eso me da un trabajo de menos 884,67 en joules. Y vamos a llamarlo trabajo número 3. Por último, para la normal y para WY, podemos decir que el trabajo es 0 debido a que las fuerzas son perpendiculares al sentido o a la dirección del movimiento. Ahora, queda recalcar que si yo sumo el trabajo 1, 2 y 3, este resultado va a ser equivalente al trabajo neto o trabajo total, que fue el trabajo de la fuerza neta. Entonces ahí equivale los dos resultados. Gracias por ver. Chao.